Y como lo revisamos en este reportaje, el proceso de consulta o de socialización, en este caso del proyecto de ley de cultura, siguió este lunes con un foro organizado aquí en las instalaciones de la Asamblea Nacional y luego que la Comisión de Educación ha recorrido ya varias provincias del país. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ha escuchado la mesa legislativa en el marco de este proceso? Lo vamos a conocer en nuestra siguiente entrevista. Diego Vintimilla, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, expresidente de la FEWE Cuenca, asambleísta de Alianza País por Azuay, integrante de la Comisión de Educación. Asambleísta Vintimilla, bienvenido a TVL Noticias. Gracias, Belkis. Un saludo cordial a la audiencia. El proyecto de ley de cultura constituye una deuda pendiente y así lo han calificado muchos, inclusive el propio presidente de la República en uno de sus últimos pronunciamientos, toda vez que es un mandato constitucional. La Constitución de la República del 2008 estableció que debía aprobarse una normativa en este sentido. Hoy la Asamblea Nacional, la Comisión de Educación, ha retomado el trámite de esta propuesta. Sí, efectivamente, yo creo que coincido en las palabras del presidente de la República cuando se menciona que es una deuda que se tiene como proyecto político, pero creo que hay que también dimensionar los alcances y la magnitud del proyecto que se debate cuando hablamos de la cultura nacional, de la cultura del país y las dificultades que tiene lograr consensos necesarios respecto a normar un sector que tiene diversos y múltiples actores, sectores, posiciones que van no solamente desde lo particular de la gestión, sino incluso ya desde la perspectiva ideológica de cada uno de ellos. Entonces, creemos que la demora, si bien no la podemos justificar de ninguna forma, tiene sus elementos que permiten comprenderla y sobre todo yo creo que ya en este momento poder tener por fin ya una luz verde, digamos, en el sentido de poder estar ya llegando al punto final, que es la aprobación de la ley. Precisamente estos consensos fueron los que no se lograron, inclusive desde el periodo legislativo anterior, cuando inició el trámite de este proyecto. Recapitular esto, asambleísta. Sí, efectivamente, la ley de cultura fue una de las primeras leyes que fue sometida a la consulta prelegislativa, que es el espacio de discusión con pueblos y nacionalidades respecto a derechos colectivos. Lamentablemente, ahí faltaban ciertas precisiones de carácter normativo respecto a cómo se debe aplicar una consulta prelegislativa y sobre todo yo creo que el proyecto que terminó siendo presentado por esta comisión ocasional en el periodo legislativo pasado era una especie de Frankenstein en la cual se incorporaban una serie de reivindicaciones de todo lado que no nos permitían hablar de un sistema, no nos permitían hablar de una estructura de la ley de cultura y mucho menos de proyectar las líneas gruesas, digamos, desde las que queremos que la institucionalidad pueda satisfacer o garantizar los derechos ciudadanos. Habían temas dispersos. Sí, por supuesto, una dispersión, como le digo, en muchísimos ámbitos y sobre todo una suerte de caja de Pandora en la cual se incorporaban elementos de cada uno de los lados. Entendamos que la composición de la comisión que trató esta ley era una comisión muy diversa en el sentido de la composición partidaria de sus integrantes y que por lo tanto causó ciertas fricciones que terminaron siendo solucionadas o superadas diciendo, bueno, acojamos casi que todo de cada lado. Y eso lamentablemente generó un texto con muchas imprecisiones, con muchos vacíos y sobre todo con elementos que nos permiten hablar de una contradicción intrínseca del texto. Entonces creíamos necesario, y esa fue la decisión del Consejo de Administración Legislativa, que se pueda tener precisamente un alcance al documento, que recorramos nuevamente los territorios y que podamos establecer ya una columna vertebral del sistema. Ahí nos referimos a un alcance al informe de segundo debate que ya había sido aprobado por la comisión en ese entonces, luego de pasar por este proceso de consulta prelegislativa. Sí, tal vez hay que dejar claro cuál es el procedimiento. ¿Cómo no? El primer debate que suscitó en el Pleno de la Asamblea Nacional es un debate consultivo, desde el cual los asambleístas entregan sus observaciones y eso retorna a la comisión. En ese trámite nos encontramos, quedando sí aprobado ya un informe en la comisión, lo cual no exime la posibilidad de que se pueda hacer alcances hasta el día final en el cual se lleve al pleno y se someta a la ulterior votación. Entonces aquí no es un tema de buscar, digamos, del borde legal, sino de un procedimiento que es completamente factible. Este documento, este alcance es el que precisamente ahora mismo ha sido sometido a socialización en distintos territorios, en distintos lugares del país. ¿Con qué nos encontramos en este documento alcance al informe? Bueno, efectivamente yo podría señalar que el mayor logro del alcance es la constitución del Sistema Nacional de Cultura como este conjunto organizado de instituciones, organismos, colectivos y también ciudadanos que voluntariamente se adscriban al sistema para garantizar la ejecución ordenada de los derechos culturales, entendiendo que aquí no solamente hay una responsabilidad estatal, sino también se interlazan
lo que son gobiernos autónomos descentralizados, lo que es la participación de gestores culturales independientes, la participación de artistas y demás integrantes o actores del sistema de cultura. Entonces creemos que la división en dos subsistemas, uno que habla de la memoria social o la protección del patrimonio y otro de fomento al arte y a la innovación, nos van a permitir tener como los dos pilares desde los cuales podamos ejecutar la política pública, reconociendo una cosa que es muy importante, y es diferenciar al Ministerio de Cultura no como un ejecutor de la política cultural, sino como el rector de una política determinada que tiene muchísimos desarrolladores a nivel de cada una de las expresiones artísticas y culturales. Hay un elemento en particular que podríamos decir sobresale dentro de este documento y tiene que ver con la posibilidad de que artistas, gestores culturales y demás actores involucrados dentro de la temática que se aborda dentro de la propuesta puedan acceder a la afiliación a la seguridad social. Esta es una de las aspiraciones. Sí, efectivamente. Lo que se refiere a seguridad social y políticas laborales, digamos, respeto a los derechos laborales de artistas y gestores, es uno de los vacíos más grandes que ha tenido el sistema de protección de derechos en el Ecuador, porque muchas veces se piensa que el artista es casi que un aficionado y en el Ecuador no ha habido ninguna política que tienda hacia la profesionalización de estas personas que han tenido una trayectoria de 30, 40 o X número de años haciendo lo mismo e incluso representando al país nacional e internacionalmente y generando un elemento que es fundamental, la construcción de la identidad nacional. Y por eso creemos que tiene que haber tres elementos. Primero, la profesionalización como el reconocimiento a esta trayectoria que pueda homologar, digamos, en la medida de las posibilidades y con estrictos, digamos, parámetros técnicos, lo que es la experiencia artística con los títulos de tercer nivel en el área científica. Allí, si me permite, asambleísta, un paréntesis. De la mano de esta intención que se quiere dentro de este proyecto de ley, podemos decir que la Comisión de Educación ha avanzado y lo vimos ya tiempo atrás con la aprobación, por ejemplo, de la creación de la Universidad de las Artes. Este será un elemento importante que se concatene con esto que usted ahora señala. Sí, efectivamente. Yo creo que la Revolución Ciudadana ha puesto, sí, énfasis en la atención de ciertos sectores que históricamente han sido relegados de la centralidad de la política o de la discusión pública, y en eso los artistas carecían, como decíamos, de políticas de seguridad social, políticas laborales, pero también políticas de formación, y es por eso imposible pedirle a una persona que presente un título de tercer nivel o de cuarto nivel en formación artística cuando no ha habido una oferta lo suficientemente adecuada para las necesidades del país, y por eso la creación de la UniArtes sí es un primer paso, pero ahora nos enfrentamos al problema, ¿a quiénes vamos a contratar como profesores de la UniArtes si a estos sujetos que estaban realizando actividades culturales y artísticas no se les puede reconocer su experiencia, que es fundamental en muchísimos de los campos de las artes y la gestión cultural? ¿Cuáles serían estos otros aspectos que usted señalaba como importantes? Bueno, yo creo que la experiencia, la trayectoria son elementos que nos permiten comparar, digamos, con lo que es la formación profesional en áreas científicas o mejor dichas, académicas de alguna forma, y que permitan que las personas que han tenido una trayectoria cultural o artística destacada en el tiempo puedan tener sí procesos de profesionalización. Continuando con lo anterior, decíamos, a estas políticas de profesionalización tenemos que vincularlas también con políticas de defensa del derecho laboral, del ámbito laboral, que si bien un artista no se diferencia de otra persona en relación de dependencia, reconocemos que este sector, es decir, personas artistas que estén bajo relación de dependencia, son muy poquitos en relación al número o al grueso de gestores y artistas que realizan su práctica desde el lado independiente, desde el autónomo. Y es a esos a los que debemos generar, sí, y en la ley se propone que el Ministerio de Trabajo puede establecer directrices claras respecto a los derechos laborales de estas personas. Y finalmente, tal vez la demanda más grande que ha tenido el sector es la afiliación a la seguridad social, reconociendo tanto esta relación de dependencia, o esta modalidad de relación de dependencia, o el ejercicio desde la autonomía, en el cual hay que pensar, y un artista a lo que se jubile esperará recibir una prestación jubilar precisamente, y un artista también necesitará acceder a un préstamo quirografario, a un préstamo hipotecario, a la atención desde lo que es la red de la seguridad social, y por lo tanto creemos que hay que establecer ciertos mecanismos flexibles. Un artista no tiene un salario regular, digamos, como puede tener un trabajador de otras áreas, y por lo tanto hay que establecer ciertas flexibilidades tanto en lo que es
tiempos de pago y también esquemas, digamos, de los cuales se pueda acceder parcial o totalmente a las prestaciones de la Seguridad Social. 30 segundos, asambleísta. De aquí en más, la comisión, ¿qué hará toda vez que ha socializado este proyecto? Bueno, con esto nos dedicaremos ya en la comisión a discutir precisamente los alcances, insumos, observaciones que han sido entregadas por la ciudadanía y esperamos a más tardar que en el mes de julio se pueda tener ya un proyecto entregado a la presidenta de la Asamblea para que ella disponga oportunamente su tratamiento en el Pleno. El segundo debate definitivo. Efectivamente, esperamos que con eso ya pueda llegar al presidente de la República, emita el veto, ojalá no vaya con veto y que ya tengamos una ley. Y estaremos atentos. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. El asambleísta Diego Vintimilla, asambleísta por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con estas novedades, el contenido, en este caso, del proyecto de ley de cultura que ha pasado por este proceso de socialización en distintas partes, distintos territorios del país, para poder ya contar con un documento definitivo, un informe para segundo debate definitivo que será conocido en lo posterior por el Pleno de la Asamblea Nacional.